Mi hijo murió hace 15 años. A las 3 de la madrugada, el número de teléfono de mi hijo llamó y yo contesté. Mercedes Valverde. Me llamo Mercedes Valverde. Tengo 69 años y vivo en Toledo, en una casa antigua de piedra, donde el silencio suele ser mi única compañía. Mi hijo Andrés murió hace 16 años, una tarde de diciembre de 2008, en un accidente de coche en la carretera de Madrid a Talavera. Tenía solo 18 años. Desde entonces aprendí a convivir con un vacío que no se llena con el tiempo, sino que se acostumbra a doler. Pero anoche, a las 3:27 de la madrugada, el sonido del móvil rompió la oscuridad del dormitorio. La pantalla iluminó el techo y mi corazón se detuvo. El nombre de mi hijo aparecía parpadeando. Andrés Valverde. No lo había borrado nunca, aunque cambié de número y de teléfono varias veces. Temblando, contesté. ¿Mamá? La voz sonó débil, como si viniera desde muy lejos. ¿Dónde estoy? Todo está oscuro. No supe qué decir. Durante segundos interminables, el aire se hizo espeso. El reloj del pasillo marcaba los segundos como golpes de martillo. Luego, la línea se cortó. ¿Cómo se sigue respirando después de escuchar la voz de alguien que ya has enterrado? Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y comenta desde qué ciudad de España estás viendo este video. Historias como la mía nos recuerdan que el amor de una madre nunca muere, aunque el cuerpo sí. Andrés murió en una curva traicionera, bajo una lluvia intensa. El coche derrapó y se estrelló contra un muro. Cuando me llamaron del Hospital Virgen del Prado, ya era tarde. Recuerdo su cara en el tanatorio. Parecía dormido, con ese gesto tranquilo que siempre tenía después de reír. Le acaricié la frente fría y le prometí que nunca dejaría que lo olvidaran. Su padre, Julián, no soportó la pérdida. Se marchó 6 meses después, incapaz de mirar las paredes llenas de fotos. Dijo que necesitaba respirar lejos de tanto dolor. Y yo me quedé aquí, con las cortinas bajadas y su habitación intacta. Su camiseta del instituto sigue en el respaldo de la silla, y sus botas, todavía cubiertas de polvo seco, descansan junto a la cama. No sé si lo que oí fue un sueño, un fallo del móvil o algo que la razón no alcanza a explicar. Pero desde aquella llamada, cada noche dejo encendida una vela en su escritorio, porque de algún modo, creo que los muertos también buscan el camino de vuelta cuando sienten que aún los amamos. No podía deshacerme de nada. Cada objeto parecía guardar una parte de él que me negaba a perder. Todos los domingos, sin falta, visitaba su tumba en el cementerio municipal de San Eugenio. Llevaba flores frescas, limpiaba la lápida, arrancaba la maleza y le hablaba como si pudiera escucharme. Le contaba sobre la semana, las pequeñas cosas del barrio, los cambios del tiempo, los resultados del Toledo en Segunda Federación, cualquier cosa, solo para sentir que aún formaba parte de mi vida. A veces llevaba un libro y leía en voz alta, igual que cuando era niño y le leía antes de dormir. Tienes que seguir adelante, me repetía la gente, como si fuera tan fácil dejar atrás a un hijo que creció dentro de ti, como si existiera una fecha límite para el duelo. Intenté terapia, grupos de apoyo, medicación. Nada curó esa herida, solo aprendí a convivir con el dolor, como quien se acostumbra a una cicatriz que nunca deja de doler. Durante 16 años mantuve activo el número de móvil de Andrés. Pagaba la factura todos los meses, solo para escuchar de vez en cuando su mensaje de voz. Hola, soy Andrés. Deja tu mensaje y te devuelvo la llamada. Gracias. Aquel pequeño fragmento de audio era mi refugio. Una ventana a un mundo donde él todavía respiraba. Algunos lo llamarán locura, pero era mi manera de mantenerlo vivo. El mundo siguió adelante sin él. Sus amigos se casaron, tuvieron hijos, y yo seguí existiendo, no viviendo. Daba clases en el Colegio San Ildefonso, corregía cuadernos,
sonreía por costumbre, pero por dentro seguía atrapada en 2008. Hasta que llegó aquella madrugada del 14 de agosto de 2024. Eran las 3:27 cuando el móvil vibró en la mesilla. En la pantalla apareció un nombre que creía enterrado con él. Andrés Valverde. No atender, como lo había renombrado años atrás para no sufrir. Era su nombre completo. El corazón me golpeó el pecho. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Contesté. Silencio. Luego, una respiración. ¿Mamá? La voz tembló, débil, idéntica a la suya. Andrés, susurré, sintiendo el alma desmoronarse. No sé dónde estoy. Todo está oscuro. Tengo frío. Encendí la lámpara. La luz amarilla no disipó el miedo, solo iluminó la certeza. Esa voz era de mi hijo muerto. Aquella voz la reconocería incluso en el ruido de una tormenta. ¿Andrés? Pregunté, con lágrimas cayendo sin control. ¿Eres tú, hijo mío? ¿Cómo es posible? No lo sé, mamá, respondió con un hilo de voz. Recuerdo la lluvia, las luces que venían hacia mí, y después solo oscuridad. Y ahora estoy aquí. Pero no sé dónde es aquí. No veo nada. Un grito se me escapó del pecho. Me incorporé de un salto, tambaleándome en medio del dormitorio mientras sujetaba el teléfono con ambas manos, como si al soltarlo pudiera perderlo de nuevo. Andrés, tú moriste hace 16 años, balbuceé. Del otro lado, silencio. Un silencio tan espeso que parecía ocupar la habitación entera. No, mamá, susurró al fin. No puedo estar muerto. Te estoy hablando, pienso, siento. Solo que no puedo moverme. Todo está apretado, oscuro. Un escalofrío me recorrió la espalda. La palabra apretado se me clavó como un cuchillo. ¿Qué sientes a tu alrededor? Pregunté con la voz quebrada. Madera y olor a tierra húmeda. Tengo miedo. Me quedé paralizada. Estaba describiendo un ataúd. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía estar consciente después de tanto tiempo? Tranquilo, hijo. Estoy aquí. Dije casi sin pensar, guiada por el instinto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó con un suspiro que me heló la sangre. 16 años, Andrés. Moriste en 2008. Escuché su respiración acelerarse, transformándose en sollozos. No puede ser, mamá. Tengo 18 años. ¿Cómo pueden haber pasado 16? Apoyé una mano en la cómoda para no caer. Mi mente se debatía entre la razón y lo imposible. Voy a ayudarte, hijo. Te prometo que voy a encontrarte. Solo no cuelgues. La batería, dijo con voz temblorosa. El teléfono está parpadeando. No quiero quedarme solo. ¿Cómo me estás llamando?, le pregunté. ¿De dónde sacaste ese teléfono? Estaba en mi bolsillo. Mi móvil viejo. No sé cómo funciona aún, pero tiene poca batería. El corazón me dio un vuelco. Aquel móvil fue enterrado con él, dentro del féretro, junto a una nota que escribió antes de morir, donde pedía llevarlo por si necesitaba hablar. Andrés, escúchame, le rogué. Estás en el cementerio de San Eugenio, en Toledo, junto al roble grande. Si puedes oírme, aguanta. Voy a ir hacia ti. Hubo un silencio largo. Luego, su voz rota. Mamá, está tan oscuro y hace tanto frío. No sé lo que está pasando, pero voy para allá ahora mismo, dije con la voz entrecortada. Mamá. La batería. Se está acabando, susurró Andrés, su voz vibrando de miedo. Por favor. Ayúdame. Aguanta, hijo. Voy para allá, grité al teléfono, pero solo escuché el tono de llamada cortarse. Silencio. Intenté devolver la llamada una y otra vez. Nada. El móvil mostraba un mensaje helador, número inexistente, como si aquella conversación nunca hubiera ocurrido.
No me detuve a pensar. Me puse un abrigo sobre el pijama, agarré las llaves del coche y salí corriendo al garaje. Eran casi las 4 de la madrugada cuando atravesé las calles desiertas de Toledo, el corazón golpeando como si quisiera romperme el pecho. Los semáforos rojos eran meros destellos en la oscuridad. Solo tenía una dirección en la mente: el cementerio de San Eugenio. Sabía que estaría cerrado, pero conocía al vigilante nocturno, don Ricardo, un hombre que con los años se había vuelto parte silenciosa de mis domingos de visita. Siempre me dejaba quedarme unos minutos más, sabiendo que hablar con la tumba de Andrés era mi manera de sobrevivir. Aparqué de cualquier forma frente a la entrada y corrí hasta la caseta de vigilancia. Don Ricardo dormía en una silla de madera, y mis golpes desesperados en el cristal lo despertaron sobresaltado. «Doña Mercedes, ¿qué ocurre? Son las 4 de la mañana». «Necesito entrar, Ricardo. Es sobre mi hijo», dije sin aliento. Me miró con incredulidad, pero algo en mis ojos lo convenció. Tomó su linterna y el manojo de llaves. «Voy con usted. No debería andar sola a estas horas». Avanzamos por el sendero de grava, iluminado solo por la luna menguante. Conocía cada paso, cada giro. 16 años de visitas habían dibujado aquel recorrido en mi mente. Izquierda en el Panteón de los Morales, derecha en la estatua del Ángel, seguir los cipreses hasta el Gran Roble. Allí descansaba Andrés, bajo una lápida de mármol que yo misma limpiaba cada semana. Andrés Valverde, 1990-2008. Amado hijo, eterno en nuestro corazón. Caí de rodillas frente a la tumba. El aire estaba quieto, pesado. ¿Qué esperaba encontrar?, me pregunté en voz alta. Una señal, un milagro. Don Ricardo me observó preocupado. «Doña Mercedes, por favor, venga, no se quede ahí». Pero yo no podía apartar la mirada de la tierra. Estaba intacta, cubierta por el césped que yo misma había sembrado. «Ricardo», murmuré. Mi hijo me llamó hace menos de media hora. Él apoyó su mano en mi hombro y con voz suave dijo: «Doña Mercedes, a veces el dolor nos hace soñar despiertos». «No fue un sueño», grité apartando la mano de don Ricardo. «Yo estaba despierta», contesté el teléfono. «Era su voz». Comencé a raspar el césped con las uñas, arrancando la tierra húmeda con las manos desnudas. Una locura, lo sabía. Una tumba tiene casi 2 metros de profundidad. Jamás llegaría hasta el ataúd. Pero la razón me había abandonado desde el instante en que oí la voz de mi hijo Andrés. «Doña Mercedes, por favor», dijo Ricardo, sujetándome las muñecas para detenerme. «Se va a hacer daño». Me derrumbé sobre la tierra, llorando con los dedos ensangrentados. «Dijo que está oscuro, que está atrapado, que tiene miedo, Ricardo. ¿Cómo puedo dejarlo así?», sollozaba sin control. El vigilante me ayudó a levantarme, sosteniéndome por los hombros mientras temblaba. «Voy a llevarla a casa», dijo con tono firme pero compasivo. «Mañana todo se verá diferente». Pero yo sabía que no sería así. Nada volvería a ser igual después de esa llamada. Si no podía desenterrar a mi hijo con mis manos, debía encontrar otra manera de entender lo que había sucedido. «Su teléfono», murmuré mientras salíamos del cementerio. El móvil estaba con él en el ataúd. ¿Cómo podría funcionar después de 16 años? ¿Cómo podría tener batería o señal? Ricardo no respondió. Tal vez pensaba que deliraba, y quizá tenía razón. Tal vez la soledad y el duelo habían terminado por corroer lo poco que quedaba de mi cordura. Conduje de regreso a Toledo en silencio, los ojos fijos en la carretera vacía. Ricardo me siguió en su coche hasta la puerta de mi casa para asegurarse de que entraba sana y salva. Le prometí descansar y llamar a mi médica por la mañana, solo para tranquilizarlo. Apenas cerré la puerta, corrí al teléfono e intenté marcar de nuevo el número de Andrés. Nada. El mismo mensaje automático. El número al que llama no existe. Probé una y otra vez, 20 veces quizá. Siempre el mismo vacío. Me senté en la cocina, temblando.
Necesitaba hablar con alguien que hubiera amado a Andrés tanto como yo. Julián, su padre. Aunque el divorcio nos separó hace años, seguía siendo el único que podría comprender. Miré el reloj. 5:12 de la mañana. Demasiado temprano, pero ya no había espacio para lo normal. Marqué su número, el mismo de siempre. ¿Mercedes? Su voz sonó adormilada. ¿Qué pasa? Necesito contarte algo, respondí con voz temblorosa. Vas a pensar que estoy loca, pero prométeme que me escucharás. Le conté todo. La llamada, la voz, la tumba. Julián guardó silencio un largo rato. No sé qué creer, dijo finalmente, pero sé que tú no inventarías algo así. No sobre nuestro hijo. ¿Qué piensas hacer, Mercedes? Preguntó Julián mirándome con gesto preocupado. Exhumar el cuerpo, respondí sin pensar. Las palabras se escaparon de mi boca como si no me pertenecieran. Necesito asegurarme. Necesito ver lo que hay ahí abajo. Hubo un silencio tenso. Finalmente, él dijo, sabes que eso es casi imposible. Se necesita una autorización judicial. Y aunque la consigamos, después de 16 años no habrá mucho que ver. Lo sé, dije en voz baja. Pero tengo que intentarlo. Al otro lado de la línea, oí un suspiro largo. Estaré en tu casa en 1 hora. Lo hablaremos en persona. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil en la oscuridad de la cocina. Parte de mí quería creer que todo había sido una pesadilla, una alucinación causada por el insomnio, pero lo sabía. La llamada fue real. La voz que escuché era la de mi hijo Andrés. No había duda. Cuando Julián llegó, apenas 60 minutos después, me pareció un desconocido y al mismo tiempo el mismo hombre con el que compartí 2 décadas de vida. El cabello más canoso, el rostro cansado, pero los mismos ojos que heredó nuestro hijo. Estás fatal, dijo con una sonrisa triste. Tú tampoco luces mejor, respondí, dejando que entrara. Nos sentamos en el salón, frente a frente, bajo la luz tenue del amanecer. Hacía años que no estábamos solos. Tras el divorcio, nuestras conversaciones se limitaban a mensajes o encuentros breves con su nueva familia. Cuéntame todo otra vez, pidió apoyando los codos sobre las rodillas. Repetí cada detalle. La llamada, la voz, el miedo, la sensación de realidad. Él escuchó sin interrumpirme hasta que mencioné el teléfono. ¿El móvil? Dijiste que fue enterrado con él. Sí, asentí. Era su deseo. Lo dejó escrito cuando tenía 17 años. Decía que, si moría joven, quería llevarlo consigo por si necesitaba hablar. Julián asintió mirando al suelo. Recuerdo aquella época. Pensamos que era una fase, pero nunca imaginamos que moriría tan pronto. Era un Nokia azul, ¿verdad? Sí, el indestructible, respondí con una sonrisa amarga. Pero Mercedes, dijo tras una pausa, 16 años bajo tierra, no hay batería que dure tanto, ni cobertura, lo sé, no tiene sentido. A menos que, murmuró deteniéndose. ¿A menos que qué? Pregunté. A menos que la llamada no viniera realmente de la tumba. Se levantó, inquieto. ¿Y si alguien juega contigo? ¿Alguien que conoce los detalles del móvil, del entierro? Negué con fuerza. No, Julián, era su voz. Nadie podría imitarla así. Él se pasó la mano por el cabello gris, respirando hondo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que nuestro hijo llamó desde el más allá? Eso mismo, dije mirándolo a los ojos. Y no voy a parar hasta saber por qué. Tal vez estés necesitando ayuda, dijo Julián, intentando mantener la calma. ¿Crees que estoy loca? Pregunté con la voz tensa. No era una pregunta real. No he dicho eso, respondió, sentándose de nuevo y tomando mis manos entre las suyas, un gesto que no compartíamos desde hacía muchos años. Solo digo que el duelo puede hacer cosas extrañas con la mente. Nunca superaste lo de Andrés, Mercedes. Nunca seguiste adelante. Aparté mis manos con brusquedad. ¿Y tú sí?
con tu esposa perfecta y tus nuevos hijos perfectos. No es justo, replicó con dureza. Yo también perdí a mi hijo, también sufrí, solo aprendí a vivir con ello de otra manera. Cerré los ojos, conteniendo el llanto. Discutir no nos llevaría a ninguna parte, y en el fondo sabía que tenía razón. Todo lo que estaba ocurriendo era absurdo, imposible. Cualquier persona racional dudaría. Voy a llamarlo otra vez, dije de pronto alzando el teléfono. Vas a ver. Marqué el número de Andrés y activé el altavoz. La voz automática resonó clara y cruel. El número que usted ha marcado no existe. ¿Ves?, dijo Julián suavemente. Mercedes, yo... El teléfono comenzó a vibrar en mis manos, interrumpiéndolo. En la pantalla, el nombre de Andrés Valverde parpadeaba. ¡Es él!, grité, temblando. ¡Míralo! El rostro de Julián palideció. Los dos lo vimos, no había duda. Contesté y activé el altavoz. ¿Andrés?, susurré. Soy mamá. Mamá. Su voz sonó distante, interrumpida por estática. He conseguido un poco de carga. Hay una luz ahora. Julián se llevó la mano a la boca, los ojos abiertos de par en par. Tu padre está aquí conmigo, dije entre lágrimas. Te estamos escuchando. ¿Papá?, preguntó él, más claro esta vez. Sí, hijo, respondió Julián con la voz quebrada. Soy yo. Hubo un silencio denso, casi sagrado. ¿Qué me pasa?, preguntó Andrés. ¿Por qué decís que estoy muerto? Recuerdo el accidente, la lluvia, pero luego todo es confuso. Julián tragó saliva. Dijiste que hay una luz. ¿Qué ves? Una linterna. Estaba en mi abrigo, junto con el móvil. Puedo ver un poco. Estoy en una caja de madera. Apenas puedo moverme. Sentí la sangre congelarse. ¿Qué más ves, hijo?, preguntó Julián apretando mi mano. Una tela blanca. Y un traje. Nunca tuve uno así. Nos miramos horrorizados. Era el traje del funeral. Intenta empujar la tapa, Andrés, rogué. ¡Empújala! Se oyeron ruidos, gemidos. No puedo. Está muy pesada. Hay algo encima. Tierra, creo. El teléfono crujió. No sé cuánto llevo aquí. Es como si acabara de despertar de un sueño muy largo, dijo su voz débil. Pero sé que sigo vivo. ¿Y el accidente, Andrés?, preguntó Julián conteniendo la respiración. ¿Qué recuerdas? Estaba lloviendo, respondió la voz al otro lado, temblorosa. Volvía de casa de Lucía, la moto patinó en la curva. Vi los faros venir hacia mí, muy rápido. Luego, dolor, mucho dolor. Y después, nada. Hasta despertar aquí, en la oscuridad. Nos miramos sin hablar. La descripción coincidía punto por punto con el informe policial y los testimonios de los testigos. Era imposible que alguien pudiera inventarlo con tanto detalle. Andrés, dije tomando el teléfono con manos temblorosas, ¿cuál es la última fecha que recuerdas? El 10 de marzo de 2008, un martes. Tenía examen de física al día siguiente. Nos miramos de nuevo, mudos. Era exactamente el día del accidente, 16 años atrás. ¿Y recuerdas haber muerto?, pregunté, temiendo la respuesta. Hubo silencio, solo su respiración, agitada. No lo sé, susurró. Recuerdo el dolor, luego una sensación de flotar, como si algo me arrastrara hacia arriba. Vi luces. Escuché voces que no reconocía y después, oscuridad, hasta despertar aquí. Mamá, papá, ¿estoy de verdad muerto? ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo decirle a tu propio hijo que sí murió, que fue llorado, despedido, enterrado? Andrés, intervino Julián con voz firme. Algo muy extraño está ocurriendo. Necesitamos mantener la calma. ¿Cuánta batería tiene el móvil? Un 30%, creo. No sé cómo sigue funcionando. ¿Cuánto tiempo dijisteis? 16 años, contesté casi en un susurro.
Estamos en 2024, hijo. Dios mío. Entonces yo tendría 34 años ahora. Su voz se quebró. Para mí fue ayer. Iba al instituto, pensaba en los exámenes. Y ahora todo ha pasado. El tiempo, comprendí entonces, se había detenido para él en el instante del impacto. Andrés, dijo Julián con tono práctico, mencionaste que tienes una linterna. Mira a tu alrededor, dime si ves algo más contigo. Esperad. Hubo un crujido leve, el roce de madera. Veo flores secas, un rosario. ¿Y tú un sobre? ¿Un sobre? Pregunté sorprendida. ¿Qué tipo de sobre? Tiene tu nombre, mamá. Es tu letra. Mi corazón se detuvo. La carta. La noche antes del funeral, escribí una despedida para él y pedí que la colocaran dentro del ataúd. ¿Puedes abrirla, hijo? Pregunté con un hilo de voz. Sí, dijo, y comenzó a leer. Si existe un mundo más allá de este, sé que estás leyendo estas palabras y sintiendo todo el amor que tu madre tiene por ti. Cada palabra atravesaba el aire como una aguja ardiente. Y un día, cuando llegue mi hora, estaremos juntos de nuevo. Hasta entonces voy a amarte en cada respiración. Tu mamá, para siempre. La voz de Andrés se quebró. ¿Tú escribiste esto para mí? Sí, hijo, susurré entre lágrimas. La noche antes de tu funeral. Entonces, en el otro extremo, la voz dijo apenas un murmullo. Entonces, ¿es verdad? Estoy muerto. Entonces, ¿de verdad estoy muerto? Preguntó Andrés, con una voz tan frágil que apenas podía oírse. Estoy enterrado, lo sé, pero ¿cómo puedo estar consciente? ¿Cómo puedo hablar con vosotros? Esa pregunta nos golpeó a los dos como un puñal. Julián pasó el brazo por mis hombros, en un gesto protector que me desarmó. No lo sé, hijo, respondió con voz grave. Pero te prometo que vamos a descubrirlo. No vamos a dejarte solo. La batería se está agotando otra vez, dijo Andrés con un tono repentino de pánico. Me queda un 10%. Pronto se apagará. Escúchame, cariño. Hablé rápido intentando mantener la calma. Vamos a buscar una forma de ayudarte. Pero necesito que te mantengas tranquilo. No gastes batería si no es necesario, ¿de acuerdo? Tengo miedo, mamá, susurró, y por un instante volvió a sonar como el niño que corría a mi cama durante las tormentas. Tengo miedo de quedarme solo en la oscuridad. No vas a quedarte solo, prometí, aunque no sabía cómo cumplirlo. Te encontraremos, te lo juro. Os quiero, mamá, papá. También te queremos, hijo. Respondimos los dos al unísono, como cuando era pequeño y lo arropábamos antes de dormir. La línea se cortó. La pantalla volvió al menú principal, como si nada hubiera ocurrido. Pero las lágrimas en los ojos de Julián confirmaban lo que ambos sabíamos. Había pasado de verdad. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, limpiándome la cara con el dorso de la mano. Julián se levantó, caminando de un lado a otro por el salón. Su mente analítica de ingeniero buscaba una lógica imposible. Primero, los hechos, dijo. Sabemos que Andrés murió hace 16 años, que fue enterrado, y que de alguna forma ahora está consciente y nos ha llamado. ¿Y eso qué significa?, pregunté, temblando. No lo sé, respondió con voz tensa. Es imposible que siga vivo allí abajo, no después de tanto tiempo. Su rostro se ensombreció. ¿Y si no es vida lo que queda? ¿Y si es otra cosa? Un residuo, una conciencia atrapada. Julián, el más escéptico de los dos, estaba empezando a considerar lo sobrenatural. Eso lo decía todo. Necesitamos ayuda, dijo al fin, tomando su móvil. Voy a llamar a Andrés Mendoza, mi amigo de la universidad. Es patólogo forense en la morgue de Toledo. Si alguien puede ayudarnos a entenderlo es él. ¿Y si piensa que estamos locos?, susurré. Nos conoce. Sabrá que no inventaríamos algo así. Además, añadió mirándome con seriedad, también necesitaremos autorización judicial para exhumar el cuerpo. Esa palabra me atravesó como una daga. Desenterrar a mi hijo.
enfrentarse a lo que quedara de él después de 16 años. No estaba segura de poder soportarlo. ¿De verdad crees que debemos hacerlo?, pregunté con la voz apenas audible. Julián me miró con una seriedad que no veía desde los días más oscuros tras el funeral. Si fueras tú la que estuviera ahí, atrapada entre la vida y la muerte, ¿no querrías que hiciera todo lo posible por ayudarte? Tenía razón. Por perturbadora que fuera la idea de exhumar el cuerpo de nuestro hijo, no podíamos ignorar la posibilidad, por mínima que fuera, de ayudarlo. Andrés Mendoza, el patólogo amigo de Julián, se marchó poco después de nuestra conversación, prometiendo iniciar de inmediato el trámite judicial. Julián decidió quedarse conmigo aquella noche. Se instaló en el sofá del salón y por un instante la casa pareció regresar a un tiempo perdido, a cuando aún éramos una familia. La oscuridad cayó sobre Toledo, densa, opresiva, con un silencio extraño que parecía contener respiraciones ajenas. Ninguno de los dos consiguió dormir. Nos quedamos sentados, yo en el sillón y él en el sofá, oyendo el rumor lejano del tráfico y el reloj del pasillo marcando las horas. «¿Todavía guardas sus cosas, verdad?», preguntó de repente, mirando hacia el pasillo. «Sí», admití. «No he cambiado nada». Él asintió sin reproches. Puedo ver por qué. Lo conduje hasta la habitación de Andrés, intacta desde hacía 16 años. Abrí la puerta con cuidado, como si temiera despertar a un fantasma. El olor a polvo y a tiempo detenido nos envolvió. Encendí la luz. La manta de Batman seguía doblada sobre la cama. Los libros del instituto permanecían apilados sobre el escritorio. El cuaderno de matemáticas, abierto en un ejercicio a medio hacer. Los pósteres de rock en las paredes, las zapatillas gastadas junto a la cama y la guitarra cubierta de polvo completaban el cuadro. Julián se detuvo en el umbral, los ojos vidriosos. «Tú me acusaste de haber seguido adelante demasiado pronto», dijo despacio, «pero quizá lo hice porque no tuve el valor de conservar nada». Avanzó lentamente, rozando los objetos con los dedos, como si tocara reliquias sagradas. Se detuvo frente al escritorio y abrió un cajón entreabierto. Sacó un pequeño cuaderno negro. «Su diario», murmuró. Mi corazón se detuvo un instante. «Nunca tuve el valor de leerlo», dije. «Yo tampoco, pero quizá ahora debamos hacerlo». Nos sentamos juntos en la cama. Julián abrió la primera página y leyó. 10 de enero de 2008. Tuve el sueño otra vez, el del accidente, en la lluvia. Veo los faros, siento el golpe y luego floto. Veo mi cuerpo en el suelo. Nos miramos aterrados. Aquella descripción coincidía exactamente con el accidente que ocurriría 2 meses después. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras Julián pasaba las páginas con manos temblorosas. Las primeras entradas del diario eran inocentes. Exámenes, amigos, la chica que le gustaba, pequeñas peleas con nosotros. Pero poco a poco, la normalidad se fue disolviendo. Había algo inquietante que se repetía entre líneas. Sueños sobre su propia muerte. Marzo de 2008, leyó Julián con la voz quebrada. El sueño volvió. Esta vez fue más intenso. Vi mi funeral. Vi a mamá llorando junto al ataúd. Vi a papá intentando mantener la compostura, pero derrumbándose cuando creyó que nadie lo miraba. Vi a mis amigos en círculo, sin saber qué decir. Es tan real que empiezo a dudar si es solo un sueño o un aviso. Tengo miedo. Me quedé helada. Andrés había soñado con su propio funeral apenas 10 días antes del accidente. Él lo sabía, murmuré con un hilo de voz. De alguna forma, sabía que iba a morir. Julián pasó la última página. 10 de marzo de 2008, leyó despacio. Hoy es el día. No sé cómo lo sé, pero lo presiento. El sueño fue tan vívido que aún siento el impacto, el metal rompiéndose, el golpe. No tengo miedo. Parece inevitable, como si todo ya estuviera escrito. Si algo me pasa, quiero que mamá y papá sepan que los amo más que a nada. Y también quiero que sepan que esto no será el final. De algún modo encontraré el camino de regreso hacia ellos. PD. Si tengo razón, por favor, entiérrenme con mi móvil.
Puede parecer una locura, pero tengo la sensación de que lo necesitaré. El diario cayó de las manos de Julián. El silencio fue absoluto, tan espeso que podía cortarse. Él lo sabía, repetí, apenas respirando. No eran simples sueños. Julián asintió, pálido. El teléfono susurró. Pidió que lo enterráramos con él. Sabía que lo usaría para volver a comunicarse. El pensamiento nos dejó inmóviles. Las piezas comenzaban a encajar de forma extraña y aterradora. Andrés había previsto su propia muerte, había dejado pistas. Y ahora, 16 años después, estaba cumpliendo su promesa. Y entonces, el sonido del móvil rompió el aire. El nombre de Andrés Valverde parpadeó en la pantalla. Contestamos juntos. ¿Andrés? Llamé, el corazón desbocado. Mamá, papá. Su voz sonó distinta, más firme, más segura. Están en mi cuarto, ¿verdad? Acaban de leer mi diario. Me quedé paralizada. ¿Cómo lo sabes? Puedo veros, respondió con calma. No sé cómo explicarlo. Estoy aquí, en la oscuridad, pero también os veo, como en mis sueños. ¿Estás diciendo que puedes vernos ahora mismo? Preguntó Julián. Sí, dijo Andrés. Mamá lleva la blusa azul que me regaló por el Día de la Madre, ¿verdad? Estás sosteniendo mi trofeo de natación del campeonato regional, dijo Andrés, con una calma inquietante. Era cierto. Julián acababa de tomarlo del estante mientras hablábamos. No había forma de que nuestro hijo supiera eso, salvo que realmente pudiera vernos. Dios mío, susurró Julián. Esto es aterrador. Lo sé, respondió Andrés. Para mí también lo es, pero empiezo a entenderlo. Al principio solo había oscuridad, un silencio eterno, pero ahora puedo proyectar mi conciencia. Es como si pudiera mirar más allá, ver cosas, oírlas. ¿Puedes ver a otras personas además de nosotros? Pregunté, intentando comprender aquella locura. Sí. Puedo ver a Andrés Mendoza ahora mismo en la comisaría de Toledo. Está firmando los documentos de la exhumación, ¿no es así? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía saberlo? Apenas unas horas antes habíamos hablado con el patólogo para iniciar el trámite. Hijo, dijo Julián con la voz quebrada, ¿qué te está pasando? ¿Estás vivo o muerto? Hubo una pausa densa antes de su respuesta. No lo sé exactamente. Mi cuerpo sigue aquí, pero no está vivo como antes. Está preservado. Es como si el tiempo se hubiera detenido para él. Pero mi conciencia está en otro lugar, en muchos lugares al mismo tiempo. Eso es imposible, murmuró Julián, el ingeniero racional que jamás había creído en lo inexplicable. Muchas cosas son imposibles, replicó Andrés, hasta que suceden. Mamá siempre me decía eso, ¿recuerdas? Me llevé una mano al pecho. Era verdad. Esa era mi frase cuando él dudaba de sí mismo. Hijo, ¿por qué ahora? Pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué esperar 16 años para contactarnos? No esperé, contestó él. Para mí ha sido como despertar de un sueño largo. No sabía que había pasado tanto tiempo. Pero ahora que estoy consciente, puedo sentirlo. Puedo ver cómo sufristeis. Y creo que puedo volver. ¿Volver? Repetimos Julián y yo al unísono. Sí. Pero necesito que abráis la tumba. Hay algo que debo hacer. No sé explicarlo, es como un instinto. Julián se levantó, decidido. Hablaré con Mendoza. Si no conseguimos la autorización, lo haremos igual. Antes de que pudiera responder, Andrés añadió con tono grave. Hay algo más. No estoy solo aquí. Hay otros atrapados entre mundos. Algunos están confundidos, otros llenos de rabia. No todos quieren volver por amor. Algunos quieren hacerlo por venganza. La conexión se distorsionó. La voz de mi hijo se desvaneció entre interferencias. Y un susurro heló la habitación. Mamá, vienen hacia mí. Si esos otros encuentran un camino de vuelta, como yo estoy intentando hacerlo, sería peligroso, advirtió Andrés, su voz grave, agotada. Estoy tratando de detenerlos, de mantener el paso cerrado, pero me estoy debilitando. No sé cuánto tiempo más podré.
La implicación me heló la sangre. Mi hijo no solo buscaba regresar con nosotros, también estaba actuando como un guardián, impidiendo que otras presencias con intenciones oscuras cruzaran el umbral. ¿Cómo podemos ayudarte, hijo?, pregunté, con la determinación sustituyendo al miedo. Solo, sáquenme de allí, respondió. Lo demás podré intentar resolverlo cuando estemos juntos, de algún modo. La línea comenzó a fallar, la voz entrecortada por estática. Estoy perdiendo conexión. Batería baja. Andrés, grité. Aguanta. Vamos a buscarte, te lo juro. Lo sé. Los amo, susurró antes de que el silencio absoluto llenara la habitación. La llamada había terminado. Julián ya estaba al teléfono, contactando a Andrés Mendoza, explicándole la urgencia con voz frenética. Lo miré, sintiendo cómo dentro de mí crecía una fuerza nueva, una decisión inquebrantable. Si la burocracia no se movía lo bastante rápido, lo haríamos nosotros mismos. Las siguientes 24 horas fueron una carrera contra el tiempo. Mendoza usó toda su influencia en la morgue y en la comisaría de Toledo para acelerar el permiso judicial. Julián movilizó viejos conocidos del ayuntamiento y antiguos colegas con conexiones políticas. Yo permanecí en casa, el teléfono en la mano, con el volumen al máximo, esperando otra llamada que nunca llegó. El segundo día pasó entre insomnio y nerviosismo. Andrés Mendoza nos aseguró que el permiso estaría listo en 48 horas, algo rápido para los estándares administrativos, pero aún así quizás demasiado tarde. Mi hijo había dicho 3 días como máximo. La mañana del tercer día, Julián y Mendoza llegaron con los rostros agotados. La autorización estará firmada esta tarde, explicó el forense. La exhumación será mañana al amanecer. Será tarde, murmuré. Dijo 3 días. Hoy es el tercero. Julián intercambió una mirada con Mendoza. Tenemos un plan alternativo, dijo en voz baja. No es legal, pero don Ricardo, el vigilante del cementerio, aceptó ayudarnos. Nos dejará entrar esta noche después del cierre. ¿Y después?, pregunté. ¿Qué haremos cuando abramos la tumba? Primero veremos lo que hay ahí, respondió Julián. Después decidiremos. Pasamos el día en silencio, preparando lo necesario. Mendoza trajo ropa oscura, linternas y herramientas. Julián revisó el coche, cargó mantas, agua y documentos falsos. Yo, sin pensarlo, empaqué comida. Porque una madre nunca deja de cuidar. A las 22 horas, Toledo dormía bajo una luna turbia. Condujimos en silencio hacia el cementerio, sabiendo que aquella noche podía cambiarlo todo. Don Ricardo nos esperaba junto al portón trasero del cementerio de San Eugenio, envuelto en su abrigo oscuro. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. Tengo todo preparado, susurró. Las herramientas están ocultas cerca de la tumba, pero debemos ser rápidos y silenciosos. El cementerio de Toledo, bajo la luna velada, parecía otro mundo. Las lápidas proyectaban sombras alargadas y las ramas del ciprés se mecían con un susurro inquietante. El ulular de un búho rompía el silencio cada cierto tiempo, recordándonos que la noche respiraba. Caminamos tras Ricardo por los senderos secundarios, evitando el camino principal. La tumba de Andrés, bajo el viejo olmo que él tanto amaba, parecía esperarnos. Entre los arbustos, el vigilante había escondido una pequeña pala hidráulica, de las que se usan en obras municipales. La conseguí de mantenimiento, explicó en voz baja. Explicó en voz. Nos ahorrará horas. Julián y Andrés Mendoza comenzaron a trabajar turnándose para manejar la máquina con el mínimo ruido. La tierra estaba compacta, endurecida por 16 años de silencio. Yo permanecí de guardia, con el teléfono en el bolsillo, temiendo y deseando al mismo tiempo que sonara. Tras casi una hora, un golpe sordo rompió el aire. El metal había chocado contra madera. El ataúd, susurró Julián, con la voz temblorosa. Detuvieron la máquina. Los 3 hombres tomaron palas y continuaron con las manos, despejando la tierra con delicadeza hasta revelar los bordes del féretro. Me acerqué, incapaz de contenerme.
El ataúd estaba sorprendentemente intacto, la madera firme, sellada, buena calidad, murmuró Mendoza. Madera tratada, eso explica el estado de conservación. Cuando despejaron completamente la tapa, Julián miró a los demás. ¿Listos?, preguntó. Asentí. Ricardo hizo la señal de la cruz y juntos levantaron la tapa. Un olor extraño, ni pútrido ni fresco, llenó el aire. Un aroma metálico y estéril como el de una sala de hospital. Entonces lo vimos. Andrés yacía allí, perfectamente conservado, como si hubiera sido enterrado la semana anterior. Su piel tenía un tono pálido, pero no cadavérico. Sus labios, apenas entreabiertos, parecían a punto de pronunciar algo. Vestía el mismo traje gris con el que lo despedimos, y sus manos, cruzadas sobre el pecho, descansaban sobre un objeto que irradiaba una luz azulada. El viejo teléfono Nokia, el mismo que pedía ser enterrado con él. Dios mío, susurró Julián, llevándose una mano al rostro. Está tibio, no frío. Mendoza, incrédulo, tocó su muñeca. No hay pulso, dijo. Pero esto no es muerte. La pantalla del teléfono parpadeó débilmente y una notificación apareció. Llamada perdida, mamá. La escena delante de nosotros desafiaba toda explicación. Era como si el tiempo, dentro de aquel ataúd, se hubiese detenido por completo, conservando a Andrés tal y como lo recordaba el día de su funeral, 16 años atrás. Me incliné temblorosa y toqué su mejilla. La piel estaba cálida, firme, humana, pero sin el pulso ni la respiración que definen la vida. Aquella temperatura intermedia era inquietante. No vivo, pero tampoco muerto. El móvil, susurré, está brillando. El viejo Nokia azul seguía emitiendo esa luz azulada que bañaba su rostro. Cuando acerqué la mano, la pantalla se encendió sola. Un mensaje apareció, con letras claras y frías. Sácame de aquí. Llévame a casa. Tengo poco tiempo. Nadie dudó. Julián y Andrés Mendoza, con la ayuda de don Ricardo, levantaron el cuerpo con un respeto silencioso. Era sorprendentemente ligero, casi etéreo, como si parte de su esencia hubiera abandonado la materia. Lo envolvimos con la manta que yo había traído, y mientras lo llevábamos al coche, el móvil pulsaba con un brillo rítmico, como si imitara un corazón latiendo. El trayecto hasta mi casa fue un silencio absoluto. La luna seguía nuestro camino por las calles vacías de Toledo, reflejándose en los cristales empañados del coche. Nadie se atrevía a hablar. ¿Qué palabras podrían abarcar aquello que estábamos viviendo? Al llegar, lo subimos con cuidado al cuarto que había permanecido cerrado durante años. El aire olía a polvo y recuerdos. Colocamos el cuerpo en su cama, bajo el mismo edredón azul que le gustaba de niño. Andrés Mendoza, aún incrédulo, examinó el cuerpo. No hay signos vitales, dijo, pero tampoco hay rigidez ni descomposición. Es como si estuviera suspendido entre estados, fuera del tiempo. El móvil volvió a iluminarse. Un nuevo mensaje. Agua, luz del sol, música. Nos miramos confusos, pero de inmediato entendí. Fui a por un vaso de agua y lo acerqué a sus labios. Para mi asombro, el líquido desapareció lentamente, absorbido por una boca inmóvil. Julián abrió las cortinas. La luz pálida de la madrugada comenzó a filtrarse, acariciando su rostro. Luego encendió la vieja radio. Una pieza de piano llenó la habitación. Chopin, su favorito. El móvil parpadeó una vez más. Gracias. Ahora necesito descansar. Mañana. Don Ricardo y Mendoza se marcharon, prometiendo regresar y guardar el secreto. Julián y yo permanecimos a su lado toda la noche. No hablamos. Solo escuchábamos el leve zumbido del teléfono, que a intervalos parecía respirar. Al amanecer me venció el sueño. En mis sueños, Andrés ya no era un muchacho. Era un hombre adulto, sereno, mirándome con ternura. Tranquila, mamá, dijo sonriendo. Ya casi estoy de vuelta. Ya casi es la hora, mamá. Solo un poco más, susurró una voz en mi sueño.
Desperté sobresaltada. El amanecer teñía de dorado el cuarto de Andrés y un zumbido persistente llenaba el aire. Julián también se había despertado, mirándome con el rostro pálido. El sonido provenía del móvil azul que descansaba sobre el pecho de nuestro hijo. La luz azulada se intensificaba, palpitando con ritmo constante, casi como un corazón. Entonces lo vimos. El cuerpo de Andrés, inmóvil durante 16 años, comenzó a transformarse. La palidez de su piel se disipaba lentamente. Un rubor tibio coloreaba sus mejillas. Sus dedos se movieron con un leve temblor, y bajo los párpados cerrados, los ojos parecían agitarse como si soñara. Julián, susurré, apretando su mano, está ocurriendo algo. El zumbido se volvió ensordecedor. La luz se expandió envolviendo el cuerpo entero de Andrés en un resplandor azul, vibrante, vivo. Por un instante temí lo peor, que se desintegrara frente a nosotros, que desapareciera en un destello, pero no. Se estaba transformando. El rostro juvenil comenzó a madurar. Las facciones se endurecieron con la sutileza del tiempo comprimido. Su cuerpo se expandía, los músculos se definían, y el traje oscuro del funeral se tensó en los hombros y las mangas. Era como ver los 16 años perdidos transcurrir en segundos. Y de pronto, el silencio. La luz se contrajo hacia el teléfono, que parpadeó una última vez antes de apagarse. El amanecer llenó el cuarto con su claridad cálida. Los ojos de Andrés se abrieron lentamente. Ya no eran los de un adolescente, sino los de un hombre de 32 años, maduros y conscientes. «Mamá». Su voz era más grave, más profunda. «Papá». No lo pensamos. Caímos sobre él, abrazándolo con desesperación y lágrimas. Nuestro hijo había vuelto, no como un fantasma, ni como una sombra, sino como un ser humano, vivo, respirando. «¿Cómo?», balbuceó Julián sosteniendo su rostro entre las manos. Andrés sonrió. Había arrugas leves junto a sus ojos, marcas de una vida vivida en otro lugar. «Es complicado», dijo con calma. «El tiempo allí no es como aquí. No envejeces igual, no sueñas igual. Pero aprendí que podía volver si las condiciones se daban». Levantó el viejo Nokia. «Este fue el vínculo, la cuerda que me mantuvo unido a vosotros. Y vosotros, el faro». «¿Pero cómo es posible?», pregunté con voz temblorosa. «La ciencia de vuestro mundo aún no puede explicarlo», respondió, mirándonos con ternura. «Pero lo importante, mamá, papá, es que estoy aquí». Hizo una pausa, sonriendo con serenidad. «He vuelto a casa». No era exactamente el mismo de antes. Andrés observó sus manos, más grandes, más firmes, con cicatrices finas y callos, y murmuró con serenidad: «Este cuerpo refleja lo que viví allí. El tiempo, el aprendizaje, es como si hubiera crecido en otro lugar». Julián, siempre pragmático, ya pensaba en las consecuencias. «¿Y cómo vamos a explicar esto?», preguntó. «Legalmente estás muerto, hijo. No existes para el sistema». Andrés sonrió. «Tendremos tiempo para resolverlo. Mendoza puede ayudarnos. Inventaremos algo. Amnesia, error de identificación. Lo importante es que estoy aquí». Su expresión cambió de pronto. «Pero no soy el único que ha encontrado el camino. Otros están intentando cruzar, no todos con buenas intenciones». Me quedé helada. «¿Qué podemos hacer?». «Por ahora nada», dijo. «Cerré el portal lo mejor que pude, pero no sé cuánto resistirá. Debéis estar atentos». Luego miró por la ventana. «Han pasado 16 años. Hay tanto que aprender otra vez». Durante las semanas siguientes, lo vimos readaptarse a la vida con una mezcla de asombro y temor. Caminaba por la casa, reconociendo objetos, repasando fotografías, tocando los marcos con dedos que parecían redescubrir el tacto. Su cuerpo, aunque fuerte, se movía con torpeza al principio, como si aprendiera a habitarlo de nuevo. Mendoza se ocupó de la parte legal. Con sus contactos y una manipulación precisa de los registros, creó una historia plausible. Un error en la identificación del cadáver,
un largo periodo de amnesia, un regreso milagroso. No era perfecta, pero funcionó. Andrés volvió a existir oficialmente, no como un resucitado, sino como un hombre que nunca murió. Para mí, la transición fue abrumadora. Pasé de ser una madre enlutada a tener de nuevo un hijo adulto frente a mí, con un conocimiento del mundo y una serenidad que no pertenecían a este lado. A veces lo sorprendía mirando al horizonte con una expresión distante, como si viera más allá del tiempo y del espacio. Una noche, mientras el cielo de Toledo se cubría de estrellas, me atreví a preguntarle, ¿extrañas ese lugar? Él sonrió, esa sonrisa que seguía siendo la misma aunque su rostro hubiese cambiado. A veces. Era pacífico, sin peso ni tiempo, pero faltaba algo esencial. ¿Qué cosa?, pregunté. Esto, respondió. La humanidad, el amor, la imperfección. Vale la pena estar aquí, aunque duela. Sostuve su mano, más grande, más fuerte, más curtida, y sentí que el ciclo se cerraba. Cuando llegue el momento de partir otra vez, le prometí, estaré lista. Andrés me miró con ternura. Nunca es un adiós para siempre, mamá, solo un hasta pronto. Y esa noche comprendí que los milagros existen, pero casi siempre vienen acompañados de misterio. Mantuve el cuarto de Andrés intacto, como un santuario suspendido en el tiempo. Cada objeto seguía en su lugar, como si fuera a volver en cualquier momento. Y una noche, cuando la rutina parecía haber ganado la batalla al dolor, el teléfono sonó, con una llamada que venía del más allá. Hoy está aquí, sentado a mi lado, no como el adolescente que perdí en 2008, sino como el hombre de 32 años que regresó de otro plano para recordarme que la muerte no siempre es un final. A veces es solo el comienzo de una historia más profunda, más humana y más misteriosa que la vida misma. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin aliento, y si quieres acceder a los relatos que no publico aquí, hazte miembro. Te espero allí, desde Toledo, con nuevas historias que tocan el alma.